Listo. Voy entonces a compartir las diapositivas que veníamos trabajando. Ya miramos el pasado simple, ahora vamos a mirar los otros dos tiempos de los que veníamos hablando. Listo. Vamos a empezar entonces por el pasado continuo o progresivo. De la misma manera en la que trabajamos el pasado simple. Entonces, ya creo que lo veo mejor. Listo. De la misma manera vamos a mirar en afirmativo la estructura, negativa e interrogativa. Amigos, ¿ustedes vieron alguna vez Mansión Foster para amigos imaginarios? Sí, cierto, sí, hoy ustedes todavía debieron haber visto. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Me callo? Bueno. Sí vimos que... Mansión Foster para amigos imaginarios. ¿No? Ah, gracias, ya pensé que... Obvio. No, porque es que ya llegué a un punto de mis estudiantes donde no han visto, no sé, Popeye, Pinky Cerebro y demás. Me preocupaba que Qué ustedes fueran tristeza. parte de... Yo sí no me la he visto. Ay, pero es porque a Paula no le gusta nada de televisión ni nada. ¿Vieron, amigos? Ahí es donde yo me preocupaba. Decía, Dios mío. Listo. Vamos a iniciar entonces con el pasado progresivo. El pasado progresivo es el mismo pasado continuo. Cuando ustedes les hablan del tiempo continuo, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Participemos, amigos, para hacer la clase más amena. Gracias. Was y were. Ando en... Exactamente, el I and G. Y lo que ustedes acaban de decir, eso es todo, básicamente. No necesitamos más, es más, ya, ustedes tienen 5 de 1. Claro que sí, tenemos el was y el were, y efectivamente el ing. En los verbos. Listo. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Ya miramos las funciones y demás. Entonces, simplemente, como lo mencionaba, creo que fue Sofía, bueno, no sé si fue Sofía, es recordar con qué pronombres utilizamos was y con qué pronombres utilizamos were. Acuérdense que was lo voy a utilizar con tercera persona, he, she, it, y el pronombre I y were con el resto. Y el ing se lo voy a poner al verbo para que en español me traduzca ando o endo. Como es pasado, entonces yo decir, estaba hablando, estaban cantando, estaban gritando, estaba consumiendo, no sé, whatever, ando, endo y ponerlo en pasado. De la manera más rápida, entonces les explico. En afirmativo, la estructura sería sujeto, el verbo to be en pasado, el verbo principal, y a ese verbo le vamos a añadir el ing al final, y X, muy X, el complemento. Acá no nos va a interesar si el verbo es regular o irregular, si cómo se conjuga así, porque le vamos a añadir siempre el ing al final. Lo único que tenemos que tener en claro es recordar las reglas de añadir el ing al final, que digamos cuando termina en e, suprimimos la e y lo transformo normal en ing, o que si el verbo termina en y, lo transformo en i latina y añado el ing normal. Eso sería como grandes rasgos. Entonces, un ejemplo. A ver, Chuchis, ¿estás ahí, Chuchis? Jesús González, ¿estás ahí? Jesús González, regálame un ejemplo de afirmativo. Vamos a construirlo. Iría el sujeto, entonces pongamos José, no sé. Ok, José. Tercera persona, o sea que was o were. Was. Was, listo. ¿Qué acción estaba realizando José? Eating, estaba comiendo. Eating. ¿Y qué estaba comiendo? No sé, pizza. Okay. Listo.
Excelente. Ahora uno con where. Pauli, siervo. 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 Voy. Entonces va el sujeto, entonces sería, no sé, Laura. No porque lo quiero con where. Entonces sería where, Pero ¿quién es? ¿Qué sujeto? Sofía. No porque lo quiero con where. Y Sofía es They. tercera persona. Listo. They. They, Ujú, where, ujú. eh, eh, studying, Ok. ¿Y qué estaban no, estudiando? matemáticas. Listo. Negativo. Tenemos lo mismo. Sujeto. Verbo to be en pasado. Uy, cierra el micrófono, Pablo. Ya voy. Y después ponemos el not, ¿cierto? Recuerden que las contracciones serían como wasn't, si usted quiere hacer la contracción, o weren't. Y ya usted solamente ubica el verbo principal, el ing y el complemento. Listo. ¿Dónde está? Méndez. Señora, Hazme un ejemplo. ¿con cuál? ¿Con was o con where? Con el que quieras. Entonces, Pablo Ujú, was, ujú. wasn't, perdón, Wasn't. playing in the park. Ok, nice. Ahora, Juanes. Claro, Con where. fuera, a ver. They weren't eh, eh, studying English. Ah, uf, cómo se esforzó. Dios mío, Ahí más lo probé. le costó. ¿Listo? Inglés. Exacto. Listo, vale. Y en interrogativo, solamente vamos a poner el verbo to be como auxiliar de primeras, usted ya sabe, en pasado. Después usted va a poner el bello sujeto, verbo principal, el ing, por supuesto, complemento y nuestro bello y precioso question mark. Teniendo en cuenta eso, entonces, Jenny Rodríguez allá, Señora Andrea Balaguer. regálame un ejemplo. En Wassower. El que quieras. Santiago. No porque es interrogativo. Mentiras. Was. Ajá. Sí, what? Santiago. Ujú. Not make homework. Pero es interrogativa. Entonces no vamos a añadir el not. Ah, vale. Listo. Y a ver, Valentina Moreno Goyeneche, Dímelo. dame el ejemplo con where para interrogativo. Were we eating hot dogs last night? Ok. Nice. Thank you por sus participaciones, obligadas, pero participaciones. Y finalmente, vamos entonces a mirar la misma estructura, pero del pasado perfecto. Acuérdense que todos los tiempos pasados, todos los tiempos perfectos, perdón, funcionan con un auxiliar. Siempre que le dicen la palabra perfecto es un auxiliar. ¿Qué auxiliar es?
que siempre que les dicen perfecto, yo no hago sino nombrarles y les digo, ah, como verbo principal funciona así, pero como con verbo auxiliar funciona así. ¿Cuál es? Bueno, por preguntas. Laura Castellanos, ¿te acuerdas cuál es el verbo auxiliar en todos los tiempos perfectos? Did. No, cada vez que dicen perfecto, ¿qué verbo tiene esa doble función de verbo principal y El verbo had. auxiliar? Gracias. No sé quién lo dijo, pero gracias. El verbo have. El have siempre va a ser el auxiliar de todos los tiempos perfectos. Pero como estamos hablando de pasado, yo no voy a utilizar el have, sino el had, que es el verbo have conjugado en pasado. Entonces, para todos los pronombres, yo voy a utilizar el had. Y como es un tiempo perfecto, simplemente voy a coger el had y voy a ubicarme con la tercera columna de los verbos llamado pasado progresivo. Esa columna se llama pasado progresivo. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. El verbo principal tiene que ser según la tercera columna y el verbo have en pasado, que es had. Aquí sí aplica lo de regular e irregular. ¿Por qué? Porque acuérdense que si los verbos son regulares, me va a terminar en ed y es fácil. Pero si el verbo es irregular, tengo que ir a ubicarme y mirar cómo se dice ese verbo en pasado progresivo. Voy a dejarles de compartir acá un momento para enviarles en este justo momento, en este justo instante, porque se me había olvidado, el PDF ya mismo en sus comunicados para que usted por favor lo descargue. Hay muchos más, créanme que hay muchos más. Pero pues digamos que generalmente el listado de los verbos les bota siempre como los verbos más comunes, como los que más utilizan y así, pero hay cantidad de verbos. Para grado 11, se los envío a sus perfiles, el de sus papás. Asunto, PDF, listado, verbos irregulares. Listo. Enviado, entonces, por favor, usted descargue su PDF para que lo tenga ahí, para que pueda participar con nosotros en la construcción de. Evidentemente, no les van a aparecer los verbos regulares. O sea, los verbos regulares, usted ya sabe que terminan en ed, entonces no le van a aparecer en ese listado de verbos. Ahí son los irregulares, es decir, los que sí me van a cambiar, tanto en el pasado simple como en el pasado progresivo, ¿sí? Entonces, ahora sí, con base en, vamos a volver por acá y vamos a mirar la estructura del afirmativo. Ustedes van a hacer las frases como ahorita, con lo regular y con irregular. Afirmativo, entonces, de esta manera, sería que usted va a utilizar su bello sujeto, va a poner el auxiliar had siempre y el verbo, pero en pasado progresivo. Y de ahí su bello complemento. Con base en eso, entonces, 11. Juliana Ballesteros. ¿Me escuchas, Juliana Ballesteros? Sí, señora. Regálame un ejemplo con un verbo regular. Es que la verdad no sé. O sea, sinceramente ese tema sí no lo sé. O sea, no. Sí comprendes cuáles son los verbos regulares y irregulares y la diferencia de, ¿sí? Más o menos. Acuérdense que a grandes rasgos esos verbos regulares son los que no va a cambiar su conjugación, entonces son los que van a terminar en ed al final. Típico ejemplo, un dance, conjugado en pasado, queda dance, con d al final. Y los verbos irregulares son los que sí van a cambiar. Entonces,
Siguiendo la secuencia, construyela de a poquito. Primero tienes que ponerle un sujeto. ¿Qué sujeto le ponemos? Paula. Ok, Paula. Después nos dicen, ubiquen siempre el had. Listo, puesto. Ahora un verbo que tú sepas que es regular, es decir, que tú sepas que termina en ed. Uy, no sé. Es que en serio yo no sé. No sé, ya te puse un ejemplo ahí, pero pues hay otros varios, muchos. Pero igual si quieres poner el del ejemplo. Entonces, danza. Listo, danza. Y ponme un complemento. O sea, hasta ahí tú habrías dicho yo. Ella como que había bailado en español, más o menos sería así la traducción. Mal hecha, pero sí. Ella había bailado, ¿qué? In the church. Ok. Thank you. Listo. Para un irregular, si usted no sabe cómo se dice un verbo irregular, pues diríjase por favor al PDF que le acabo de enviar. Listo, a ver. Marie Ana Laverde. Señora, estoy buscando los irregulares. Ah, ya los encontré. Regálame la frase. Bad moment. Irregular. They. They. Were. No. Entonces sería was. No. Porque estamos mirando el pasado perfecto. ¿Cuál es el auxiliar del pasado perfecto? Have o has. No, es had, porque es pasado, no has o have. Eso es presente. Siempre es had. Listo, had. O sea, sería had. No sé, espera, pienso. Por espera, pienso, te refieres a espera, busco rápido en el PDF. Dale. Exacto. ¿Qué es esto? Como con cuál puede como sonar bien, no sé. Pues hasta el momento no has dicho nada, entonces no hay tanto rollo. No sé, could. Ok. ¿Y qué han cortado? Paper. Paper, ok. De paper. Ok, listo. Con la negación, sujeto, el had, y ahí usted ubica la negación. La manera de contracción es hadn't, más el verbo principal en pasado participio. Amigos, tengo una serie de confusión. Y usted ubica su complemento. Listo. Entonces, con base en, nuevamente, un verbo regular. Emily. Sería María. María. Had. Had. Sí. Had not. Bueno, sí. Ajá. Ahí tiene que terminar en ed, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces sería Couten. ¿Cuál? Dime. ¿Cuál? Repíteme el verbo, por favor. Espere. Net, que necesitar. Ok, sí.
Ella necesita... Ahí me perdí. No sé qué es. Escribir Pues tú nomás. has dicho, María, no había necesitado, no sé qué no había necesitado. Mm, no se me ocurre nada. Quedé bloqueada. Bueno, digamos que su cuadro, no había necesitado su cuadro. Listo. Uno irregular, Daniela Garzón. Ya va. Ay, Wow. perdón, problemas técnicos. La aspiradora. Ahora sí, espera. Uno, ¿cuál? Perdón. Con irregular en negación. Irregular en negación. I had. Ujú. Not eaten. Ok. My lunch. My what? My lunch. Ok. Thank you. Y finalmente con el interrogativo, amigos, usted simplemente pone el had, que es el verbo auxiliar de primeras, sujeto, verbo, ya sabe, en participio, complemento y el question mark. Nuevamente, con regular. Laura Neira, un ejemplo con regular. Laura Sofía Neira, Qué pena, tenía el micrófono apagado. regálame un ejemplo con regular. Had, Ajá. sí, Had what? sí, Uy. sí, ella, Ah, ella. chi, ya, perdón. Had she. Walked, Ajá. in the city. Acuérdense de in the city. In Listo. the city. Y un irregular. Yeshua, ¿estás ahí? ¿No llegaron los para el fin? ¿Ninguno de los dos? Sí, sí, profe. ¿Sí ves? Regálame el ejemplo de irregular con interrogativo. Yeshua. Yeshua. Sí. Write, escribir. Ok, pero ¿cómo sería? Regálamelo todo. ¿Qué parte, profe? Ah, Interrogativa. es que aquí se me trabó. Ah, Interrogativa. ¿Qué pones de primeras? perdón, profe, es que tenía el audio. Listo, el had. Y después. Luego, he. Ok. He. ¿Y ahora? ¿Cómo dices ese right? Sí. Written. Ujú. ¿Y el complemento? A book. Ok. Así es, amigos. A grandes rasgos, entonces, estos son los tres tiempos. Estas son las maneras de construirlos. Acuérdense que en la primera diapositiva están el para qué se utiliza. Aquí están las estructuras y pues como los auxiliares que hay que tener en cuenta. Entonces, hasta aquí les voy a compartir estas diapositivas por si las requieren, porque de pronto les ha dado flojera copiar. No los culparía. Entonces, también se las voy a añadir en este momento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué ahora sí toda esta retaíla? Habitualmente ustedes para que utilicen el tiempo pasado, o sea, sí, en la cotidianidad, ¿para qué lo utilizan? ¿Ustedes para qué en el español normal utilizan el tiempo pasado? En su conversación habitual. La respuesta es fácil, piénsenlo en verdad. En su cotidianidad, ¿ustedes para qué hablan en pasado?
Algo que no hicimos. Para contar Sí, 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 algo sí. que ya hicimos. Exactamente. Para Para contar una echarnos anécdota. historias. ¿Sí o qué? ¿Que para eso hablamos en el pasado? ¿Para qué más hablamos en el pasado? Para echarnos una historia. Imagínate que soñé, viví, pasé por, etcétera, etcétera. Y nosotros mismos no nos damos cuenta, pero utilizamos todos esos tiempos. Es que yo había estado imaginando hasta ese momento cuando de repente y por y utilizamos todos los tiempos sin nosotros darnos cuenta. Pero es para eso, es para echar la historia. Siempre se utiliza para eso el pasado. Usted se echa la historia, usted se echa el momento, la experiencia, el sueño que le pasó. Yo qué voy a saber, pero el tiempo pasado siempre lo utilizamos. Es para eso, es nuestra cotidianidad. Evidentemente no vamos a diferir de eso en el inglés. En el inglés también. O sea, ¿ustedes para qué utilizan el tiempo? ¿Para qué más ustedes requerirían del pasado? Pues también para echarse una historia. ¿Listo? Entonces, en este momento le voy a adjuntar el comunicado para que usted haga. ¿Usted qué va a hacer? Usted nos va a echar una historia. Entonces, ¿de qué manera lo va a hacer? Ah, ya me empezaron a hacer caritas. Me encanta tener el poder. Bien, amigos, voy a dejar de grabar.